Hola, muy buenas noches. La noticia está aquí en Red Más Noticias. En una hora vamos a tener nuestra primera tertulia de país. ¿Para dónde va la economía? Va a estar con nosotros Bruce McMaster, Mauricio Santamaría, presidente de la NIF, también Juana Telles, jefe de investigaciones del BBVA, y Jorge Bedoya, presidente de la SAC, hablando de hacia dónde vamos. También vamos a tener al ministro de Hacienda. Antes, la Aeronáutica Civil confirmó la integración entre Avianca y Viva Air, pero exige que se cumplan varias condiciones para cumplirle a los viajeros que fueron afectados cuando la empresa de bajo costo dejó de funcionar sin previo aviso. Avianca dice que esperará hasta que la decisión quede en firme. La información se confirmó por parte de la Aeronáutica Civil y el Ministerio de Transporte. Avianca y Viva Air se pueden integrar, pero deben cumplir con algunos requisitos para garantizar la libre competencia. Fue una decisión sabia. Sabia porque la integración que se decide no favorece, como lo querían Avianca y Viva, una integración plena. Inicialmente, la autoridad aeronáutica exige que se respeten los derechos de los usuarios de Viva Air y se les reembolse los tiquetes de vuelos cancelados o se les permita volar a quienes tienen pasajes pendientes de utilizar. ¿Qué hubiese pasado si la integración no se daba? ¿Dónde quedaban los derechos de los más de 450.000 pasajeros con doble ruta, cerca de 950.000 tiquetes, cuyos reservas para Semana Santa, para vacaciones de fin de año, mitad de año, iban a quedar a la espera de un proceso judicial? Otro de los compromisos que deben cumplir es la devolución de los slots, que son los espacios de despegue y aterrizaje, y de los cuales algunos son asignados con horarios en que hay mayor movimiento de pasajeros, y con este requisito se busca evitar que haya concentración. En ningún caso pasa el 54% el número de slots que tendrán en esta integración Avianca y Viva. Entonces empiezan a cuestionarse, pero eso no es monopolio, eso no es monopolio. El monopolio es cuando yo tengo el manejo de toda la operación aérea. También se exige mantener el bajo costo de Viva Air como opción de transporte aéreo y mantener un límite de tarifas efectivo en las rutas donde la empresa integrada queda con el 100%. La Dirección de Transporte Aéreo y Asuntos Aerocomerciales del Aerocivil realizó un balance entre la situación que se generó con la suspensión de las operaciones de Viva Air, su condición operativa y la crisis que se presentó en febrero, y así tomó la decisión para mitigar el riesgo sin que se afecte la competencia. Llamo a quienes están aquí a que no le den más garrote a la decisión. Construyamos país. Pueden hacerlo porque tienen el recurso y se los da la ley. Pueden ir más lejos, pero ya es hora de pensar distinto. Ya es hora de pensar en los que sufrieron. A través de un comunicado, Avianca anunció que ya recibió la notificación y que, dadas las implicaciones operativas, financieras y técnicas de la decisión del Aerocivil, estudiará a la mayor brevedad sus implicaciones. Aclara además que Viva Air no cuenta con las mismas capacidades como rutas, aviones o trabajadores de antes de la suspensión de operaciones y que ante esta decisión caben recursos de apelación, incluso de terceros interesados, por lo que no está en firme. Avianca y Viva tienen una de dos opciones, o la aceptan o no la aceptan. Y si no la aceptan, tienen el recurso de reposición ante el mismo director, el funcionario que tomó la decisión, o apelar ante el superior. Eso, por supuesto, lo que afectaría es que Viva vuelva a operar y que los pasajeros puedan tener alguna decisión frente a sus pasajes y frente a su situación de indemnización. Hasta entonces, agrega, la aerolínea no está facultada para intervenir en la situación operativa ni financiera de Viva Air, por lo que tampoco puede solucionar la situación de los usuarios afectados. Mientras tanto, la aerolínea analizará los cuestionamientos para ver su viabilidad. Hay dudas frente a una decisión definitiva. Una noticia increíble, la verdad, de un batallón de Medellín donde hay por lo menos 1.200 hombres, soldados, oficiales, pues de ahí se volaron 2 cabecillas del Clan del Golfo y uno de las disidencias de las FARC. Imagínense, las operaciones continúan en el departamento de Antioquia para tratar de recapturar a estos 3 delincuentes, además muy peligrosos. Como Pedro por su casa salieron del batallón Atanasio Girardot de Medellín 2 cabecillas del Clan del Golfo y otro de las disidencias de las FARC que estaban detenidos en las instalaciones de esa guarnición militar perteneciente a la 4ª Brigada del Ejército. La insólita fuga ocurrió en horas de la madrugada. Al parecer, los 3 hombres, identificados como Manuel Fidel Yáñez, alias Zarco,
Hernando Mendoza, alias Discover, y Libardo Correa, alias Libardo, habrían salido por la guardia principal sin la menor dificultad, pero en momentos diferentes. Los 3 delincuentes estaban recluidos en el batallón debido a la poca disponibilidad en centros de reclusión de Medellín. Se encontraban en calidad de sindicados por los delitos de lavado de activos, porte ilegal de armas, rebelión y concierto para delinquir. Tanto el gobernador de Antioquia como el comandante de la 7ª División no se explican cómo 3 delincuentes se escaparon de una unidad militar altamente custodiada. Indudablemente un aspecto supremamente preocupante, yo lo conversaba con él a espacio, porque es un muy mal mensaje para la opinión pública que con una situación tan compleja como la que tenemos precisamente con estos grupos criminales se fuguen no de cualquier parte, no de una estación de policía en un pequeño municipio, sino de un batallón en Medellín, 3 miembros de esas agrupaciones criminales. A través de un comunicado, el Ejército indicó: una vez se conoce el suceso, se toma contacto con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación para realizar las acciones correspondientes y lograr recapturar a estas personas. En ese sentido, el general Oscar Leonel Murillo, comandante de la 7ª División del Ejército, ordenó una investigación exhaustiva para determinar cuáles fueron las circunstancias en las que se presentó la fuga y así establecer si hubo algún tipo de complicidad de parte de algunos miembros del Ejército, ya sea los que se encontraban de guardia esa madrugada o si hubo órdenes de superiores para permitir el escape. El fiscal general, que de paso está en Medellín haciendo su rendición de cuentas, dijo que departamentos como el Cauca, Nariño y norte de Santander son víctimas de una violencia muy alta y que no se están ejecutando las intervenciones necesarias para tratar de contener esta oleada criminal. El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, llegó a Medellín este martes, en donde expuso su rendición de cuentas en estos 3 años que lleva ejerciendo el puesto. Entre los puntos positivos que expuso el funcionario, resaltó la capacitación de más de 17.000 servidores públicos, como también las más de 500 sedes que tiene la Fiscalía en distintos municipios del país. Hemos hecho una tarea fundamental para efecto de poder construir una Fiscalía para todos. No para el fiscal Barbosa, ni para los directores seccionales, ni para los sindicalizados, ni para los directivos, ni para todas las personas, para toda la familia Fiscalía General de la Nación. Se ha hecho una tarea importante. Asimismo, en su intervención el fiscal general aprovechó para expresar su preocupación por la violencia que se está generando en distintas zonas del país, como por ejemplo en el Cauca, Nariño, norte de Santander, que según el funcionario no se están realizando las intervenciones necesarias para mitigar esta problemática. Está masacrando más gente, pero ya no le interesa a la gente hablar de los derechos humanos ni de los líderes sociales. Extrañamos a las ONGs y a una cantidad de funcionarios públicos. Entiendo que hasta ahora hay consejero presidencial de Derechos Humanos, después de 8 meses, 7 meses nombraron uno. Pero nosotros le hemos respondido al país. A su vez, el fiscal Barbosa se refirió al homicidio de Valentina Tres Palacios como un hecho que no debe volver a ocurrir en el país. También afirmó que no importa la nacionalidad de cualquier delincuente que realice un acto de este tipo y que la extradición seguirá siendo primordial en la Fiscalía. La extradición es un mecanismo que defenderé hasta el final de mi mandato y que no voy a permitir que sea limitado, porque la cooperación con los Estados Unidos ha sido fundamental. Aquellos que se van a Estados Unidos a cometer delitos, aquellos que le meten droga a los Estados Unidos, aquellos que matan también con fentanilo más de 300 muchachos y muchachas diariamente en los Estados Unidos, también merecen un reproche penal. El fiscal general también fue enfático en dejar claro que luego de culminar su periodo no habrá lo que él denominó como una masacre laboral, ya que dejará una resolución para que los sindicatos y los funcionarios se les respete el derecho a continuar en sus puestos de trabajo. Bueno, cambiamos de tema. El Partido Conservador anunció que no apoya la reforma laboral que presentó el gobierno. A esto se suma que algunos congresistas de esa colectividad le están pidiendo a toda la bancada que se declare ya en oposición. Para los conservadores, el texto de la reforma laboral que presentó el gobierno de Gustavo Petro no resuelve problemas como el desempleo y tampoco fomenta la creación de empresas en el país, por lo que tomaron una decisión. La bancada del Partido Conservador toma distancia del texto de reforma laboral presentado por el gobierno nacional,
toda vez que el enfoque del mismo no atiende las prioridades del partido en relación al mercado laboral. También invitaron al gobierno y a otras bancadas en el Congreso a abrir un espacio de diálogo y concertación en busca de un texto más equilibrado. Y realmente sí, los invitaríamos al partido de la U, Lidia Francisca, al Partido Liberal, César Gaviria, que nos sentemos y busquemos esos puntos de coincidencia. El texto presentado por el gobierno convierte el régimen laboral más oneroso, rígido y poco competitivo, lo que incrementará los infortunados indicadores de desempleo e informalidad. Algunos congresistas pidieron a la bancada azul que tome una decisión frente al gobierno. Hoy hemos solicitado a la bancada del Partido Conservador que nos declaremos en oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro. Considero que la colectividad no puede seguir apoyando las reformas que se están impulsando en el Congreso. Los conservadores hicieron estos anuncios luego de que el pasado 16 de marzo el Ejecutivo radicara la reforma laboral en la Cámara de Representantes. El presidente Petro radicó ante el Congreso de la República la reforma pensional. Cambio por la vejez. Este proyecto busca garantizar una renta básica de jubilación para 2,5 millones de adultos mayores de 65 años que hoy no tienen posibilidad de pensión. Ustedes lo aprueban en el presupuesto cada año, 12 billones. ¿Y qué va a suceder hacia el futuro? Que el sistema raíz ya tendrá cada vez más egresos que ingresos, si no aumentan los cotizantes. Y el sistema Colpensiones cada vez demandará más dinero del gobierno. Llegó el momento de una reforma, si queremos hacer esto sostenible. Si lo dejamos quietico, como también sucede en la reforma de la salud, los fondos privados empiezan a perder utilidad. Utilidad para ellos, para los administradores, y utilidad social. Luego de asegurar que los acuerdos de paz con la extinta guerrilla de las FARC deberían replantearse, el presidente Gustavo Petro se reunió en las últimas horas con el presidente Santos, quien hizo la paz, en la Casa de Nariño, y con Rodrigo Londoño, quien también hizo la paz por parte de las FARC, presidente de los comunes, hoy para hablar de estos temas. Petro y Juan Manuel Santos primero tuvieron una reunión privada en la casa de la Casa de Nariño. El tema principal fueron los acuerdos firmados en el año 2016. El encuentro se dio pocos días después de que se hiciera pública esta preocupación por la seguridad de los firmantes del acuerdo, quienes han denunciado que han sido desplazados de sus lugares de residencia por presiones de diferentes grupos armados ilegales. Luego, a la reunión con Santos, el presidente se reunió con Rodrigo Londoño, con Timochenko, presidente de los comunes. Si no resolvemos el tema de la tierra, no va a ser posible construir paz en Colombia. Y va a ser muy difícil, mucho más difícil construir la paz total. Proyecto el cual le dijimos y le reiteramos al presidente Petro nuestra disposición de acompañarlo en ese esfuerzo. Le hicimos una exposición detallada de las inquietudes que tenemos, de lo que está pasando en Mesetas, que no es un desplazamiento por voluntad de los compañeros, de los firmantes que están asentados allí, sino con las circunstancias de violencia que están dando en la región que los obligan a desplazarse. En medio de denuncias por la escasez de medicamentos en Colombia, Francisco Rossi dejó hoy su cargo como director encargado del INVIMA. Ante este hecho, desde el Congreso le pidieron al gobierno de Gustavo Petro que nombre un director en propiedad lo más pronto posible. Según informó el INVIMA, el contrato que había firmado Francisco Rossi como director encargado de la entidad se vencía el martes 21 de marzo. Aunque ese fue el motivo de su salida, Rossi, quien había asumido el cargo en septiembre de 2022, enfrentó la semana pasada un duro debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes por la escasez de medicamentos en Colombia. En dicho debate, había señalado a la ministra de Salud, Carolina Corcho, de haber frenado la llegada de varios medicamentos agotados al país. Pero horas antes, la propia jefa de la cartera lo desmintió. Tras denuncias hechas en un debate de control político y en redes sociales a propósito del director encargado del INVIMA, Francisco Rossi, el gobierno nacional decide sacarlo del cargo. Sin embargo, esto por sí solo no resuelve el problema. Y es que necesitamos que el gobierno nombre en propiedad a alguien a cargo del INVIMA y que adicionalmente cambie la estrategia para garantizar la salud de los pacientes en Colombia. La terminación del encargo de Francisco Rossi en el INVIMA debe llevar al gobierno nacional a nombrar en propiedad
un director de ese instituto. Esa institución maneja seguridad alimentaria, maneja medicamentos, un tema de salud, y es fundamental que el Ministerio de Salud, la doctora Carolina Corcho, defina la tarea y además la transformación de este instituto. Por ahora se espera que Mariela Pardo Corredor, quien se venía desempeñando como secretaria general del INVIMA, asuma como directora encargada de la entidad. El expresidente Álvaro Uribe Vélez presentó este miércoles el borrador de una consulta popular relacionada con las grandes reformas que promueve el gobierno del presidente Petro. El texto revelado por el jefe del Centro Democrático tiene múltiples preguntas para responder sí o no y que abordan temas como las reformas a la salud, la pensional y la laboral. Frente a la reforma a la salud, se plantean preguntas relacionadas con un incremento a la remuneración de las personas que trabajan en el sector, además de implementar acciones entre el Estado, los particulares y las entidades solidarias para prestar efectiva atención de medicina preventiva a toda la comunidad. Con respecto a la reforma pensional, la consulta plantearía preguntas como ajustar las cotizaciones sin aumentar la edad para adquirir el derecho a la pensión a fin de garantizar los recursos del sistema. Mientras que en la reforma laboral se pregunta a la ciudadanía por el plan quincenal de mejoramiento salarial. Según el ex senador, el propósito de la consulta es que la ciudadanía participe en la construcción de las reformas del Ejecutivo, además de la defensa de la democracia, el empleo, las pensiones futuras y los servicios de salud. La Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación en contra del estadounidense John Paulus, presunto asesino de Valentina Tres Palacios. El ente investigativo pidió una condena de 50 años de cárcel para este americano por los delitos de feminicidio y ocultamiento de material probatorio. Según la Fiscalía, durante el juicio que se avecina, se utilizarán los videos y grabaciones que dan cuenta que el investigado asesinó a Valentina por ser mujer. Una vez radicado el escrito de acusación, ya efectivamente se asigna el juez de conocimiento correspondiente y ya se hace la verbalización de la acusación en la audiencia de acusación, para ya posteriormente empezar en la audiencia de preparatoria y el juicio, y pues esperamos que las tesis que ha planteado la Fiscalía pues sean acogidas por el juez de conocimiento y se logre una condena ejemplar en contra de esta persona por tan grave conducta contra la mujer. Seguimos, la Procuraduría General alertó que las rutas que recorren los migrantes por el tapón del Darién estarían llenas, increíble, de minas antipersona, de minas. Son migrantes sin armas, pero les ponen minas. ¿Quién le está haciendo esto? La Procuraduría le hizo un llamado a las autoridades para que garanticen la seguridad en la zona. Hacemos un llamado al Comando General de las Fuerzas Militares, al Batallón de Desminado Humanitario, con el fin que de manera inmediata realicen la verificación si existen otro tipo de artefactos o municiones sin explotar por estas rutas. Rifirrafe en el Congreso por la reforma política. Cuando ya estaban listos los votos para hundir el proyecto en la Comisión Primera del Senado, se adelantó la votación de la plenaria, la citación. Ante el descontento por los micos que trae el articulado, el gobierno abrió la puerta a retirar la iniciativa si no se mejora el texto. La reforma política se ha convertido en la manzana de la discordia entre los congresistas. Este miércoles estuvo a punto de hundirse el proyecto. El senador J.P. Hernández señaló a dos de sus colegas de impedir esto. Lastimosamente es el pacto histórico. Senadora María José Pizarro y el senador Alexander López, los que se están oponiendo, la reforma política por la participación política. La acusación que hizo J.P. en redes molestó a los congresistas. Pero no está bien que se le diga al país pues que nosotros queremos sacar adelante una reforma política, una defecio y un monstruo como ya lo están tirando en las redes cuando ni siquiera ha iniciado el debate. Yo creo que uno tampoco puede engañar a los ciudadanos, JP. A veces es muy fácil salir en las redes sociales a dilapidar a las personas, pero lo que él ha hecho hoy no tiene, en mi criterio, presentación. Hernández defendió el uso de sus redes para hacer sus denuncias. Youtuber, pero ellos también se la pasan subiendo videos en las redes sociales. ¿Qué les duele? ¿Qué les duele? ¿Qué les duele? Que un video de J. Hernández llegue. Senadora, respete usted. Senadora. Usted está hablando de respeto. Senadora. ¿Por qué no respetas, María José? María José. De respeto.
Entonces, porque soy mujer, yo sí me tengo que dejar ofender y callarme, dejar interrumpir mi intervención, pero a usted no se le puede interrumpir. Hoy usted acaba de mostrar que usted no respeta, pero sí exige respeto. Colombianos, tenemos los votos para hundir la reforma política y hasta lo último nos vamos a dar la pelea, gústele o no, a los congresistas del pacto histórico. Ante el inminente hundimiento, el presidente del Senado, Roy Barreras, llegó a la comisión a anunciar que instalaría la plenaria a las 3 de la tarde, pese a que se había aplazado para las 4 de la tarde. Dentro de 6 minutos voy a abrir el registro de la sesión plenaria para notificarle a su señoría que todos debemos asistir a una plenaria que tiene 2 temas muy importantes. La moción de censura de la ministra de Minas y el presidente decide la hora. A las 3 abriremos el registro, señor presidente. Voy a abrirlo inmediatamente. Finalmente, no hubo votación para archivar el proyecto, pero el ministro del Interior abrió la puerta a esta posibilidad. Y esta mañana, hablando con el presidente Petro, les anuncio que me decía, si no se mejora la reforma, el propio gobierno va a pedir su hundimiento y que comencemos de cero. En medio del debate se conoció una carta promovida por la representante Catherine Miranda, que firmaron más de 30 congresistas pidiendo que se retiren los micos del proyecto o que se hunda la reforma política. ¿Qué tal? Buenas noches, mucha paz y buena vibra para comenzar con noticias de entretenimiento. Una experta en hacer joyas con sello colombiano ha tenido una llegada a Hollywood monumental, tanto que estrellas de la talla de Rosalía, Beyoncé y Katy Perry lucieron sus piezas exclusivas que solo podrían salir de nuestro país. La emprendedora abrió su primera tienda en Bogotá, donde mostró su nueva colección. Comúnmente se conoce el número 1111 como la hora indicada para pedir los deseos. Fue un éxito rotundo. En menos de 2 semanas tú lograste vender muchísimas piezas. ¿Cómo fue ese sentimiento lográndolo por fuera de tu país? No, pues fue increíble porque además te quiero decir que nosotros preparamos con el equipo un reel para anunciar las joyas de J. Crew. Entonces hicimos el reel, no sé qué, lo monté y eso pasó a los 5 días de que habíamos lanzado la colección y de pronto me empiezan a escribir por Instagram, pero ¿para qué lo anuncias si ya está soldado? Y yo, ¿qué? La colombiana Paula Mendoza realizará este año su segunda colaboración con la icónica cadena de moda estadounidense J. Crew y es la primera diseñadora de joyas colombiana en hacerlo. Hemos visto a Katy Perry, a Sarah Jessica Parker, a la gran Zendaya, que morimos por Zendaya. ¡Morimos! Un día vi a Zendaya de lejos y casi me tiro encima de ella a decirle que gracias por usar mi talento. Pero pues se siente increíble, la verdad, es una satisfacción muy grande que alguien que tiene acceso al mundo entero decida ponerse tus joyas. Hay quienes dicen que los apasionados por utilizar joyas como esta tienen una armadura que los empodera. Y la forma en cómo promocionan las joyas, vemos mujeres de edad, vemos mujeres con canas, vemos mujeres distintas. Es que de verdad, tanto hombres como mujeres, como cualquier género, pueden decorar sus cuerpos de la manera que lo quieran hacer, no hay límite. Cuando Paula lanzó su primera colaboración con J. Crew en septiembre de 2022, agotó existencias en 2 semanas. Veremos cómo le va en su propia tierra.